Bueno, ya tomado el receso, el pequeño break que dimos en la clase el día de hoy, al haber culminado el tema número 3 de la casación, ya aclaraba las preguntas o interrogantes que ustedes me indicaron hace minutos, hace instantes. Podemos dar ya visto el tema 3. ¿Sí? Vamos a comenzar ahora a estudiar el tema número 4. Sin más que hacer referencia. Bueno, vamos a comenzar. Tema número 4. El tema número 4 tiene que ver con las... ¿Está lloviendo? ¿No? ¿No? Ah, no, sí. ¿Sí está lloviendo? Sí. Ay, empezó a llover, la lluvia de lejos. Sí. Ajá. Bueno, continuamos. Tema número 4. Decisiones susceptibles de ser impugnadas en casación. Naturaleza de ellas. Sentencias recurribles en casación. Naturaleza de los procesos. Legitimación para recurrir en casación. El agravio al recurrente. Cuantía para la casación. Y los requisitos especiales del abogado para actuar en casación. ¿Okay? Vamos a comenzar con las decisiones susceptibles de ser impugnadas en casación. Esto es un preámbulo que lo voy a leer, si ustedes me lo permiten. La admisión del recurso de casación por el Tribunal de Alzada o por la Sala de Casación Civil en declarar con lugar el recurso de hecho interpuesto en contra de la negativa de la admisión de la casación está regulada por los presupuestos señalados en el Código de Procedimiento Civil. El juez de instancia o en su caso la Sala de Casación Civil deberá examinar la existencia de los presupuestos para resolver sobre la admisión del recurso de casación. Pero el Tribunal Supremo venezolano no tiene la facultad de decidir sobre la admisión del recurso de casación, porque quien tiene la facultad de decidir si admite o no la casación es el Tribunal Superior, ¿ok? Por conforme a que se cumplan dos presupuestos o dos requisitos de procedibilidad o presupuestos procesales. ¿Y cuáles son esos dos requisitos o presupuestos procesales? La cuantía y que la sentencia ponga fin al juicio o impida su continuación, que está enmarcado en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que lo vamos a manejar en este instante. Ya vamos a leer ese artículo. Me van a permitir de leerlo yo, de leerlo en voz pausada, a viva voz, y que ustedes me puedan entender. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esas sentencias en que se puede admitir la casación y en cuáles no? ¿Me expliqué bien? Ok, sentencias recurribles en casación. Como dije hace un instante, las sentencias recurribles en casación se encuentra en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. En este acto voy a proceder a leer el artículo. Me gustaría que ustedes me sigan a través de sus códigos lo que dice el artículo. Artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. Aquí lo voy a leer. Artículo 312. El recurso de casación puede proponerse, primero, contra la sentencia de última instancia que ponga fin a los juicios civiles o mercantiles cuyo interés principal exceda de 250.000 bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía. Entonces, contra sentencias que pongan fin
juicios civiles. 2. Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos, cuyo interés principal exceda de 250.000 bolívares, y contra la de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales sobre el estado y la capacidad de las personas. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Cuando hablamos de aquellos casos que tienen que ver el estado y capacidad de las personas, como ejemplo de ello es un procedimiento de divorcio, porque determina el estado y capacidad de la persona, porque antes eras casada, después pasas a ser divorciada. O en los casos de interdicción e inhabilitación. En los casos de interdicción, cuando una persona no está bien mentalmente, entonces hay que declararlo la interdicción, hay que buscar la forma de declarar la interdicción, pues puede cometer locura, hacer cosas que no indebidas, y se debe llevar a cabo un procedimiento. O una acción mero declarativa de concubinato, porque no se firmó la unión estable de hecho, y debe interponer, conforme a la sentencia del magistrado Cabrera, un procedimiento de naturaleza civil para que te sea reconocida como concubina. ¿Ok? Eso tiene que ver con casos de estado y capacidad de la persona. ¿Ok? Punto 3. Continuamos con la lectura. Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutorio o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios. Punto 4. Contra la sentencia de los tribunales superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales cuando el interés principal de la controversia exceda de 250.000 bolívares. Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieran producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieran agotado oportunamente los recursos ordinarios. Los juicios sentenciados conforme al artículo 13 de este código no tienen recurso de casación, pero ustedes nos hacen un interrogante. ¿Qué quiere decir el artículo 13 de este mismo código? ¿Me puedes leer el artículo 13, por favor, para ver de qué trata? Yo creo que trata sobre la equidad, pero quiero que me aclares, a ver si no estoy equivocado. Ajá, léelo en voz alta, por favor. Aquí está. El artículo 13 dice: el juez decidirá el fondo de la causa con arreglo a la equidad. Ay, Dios mío, no estás equivocado. Ajá. Cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten y la controversia se refiere a los derechos disponibles. Ok, tiene que ver con el tema de equidad, que no tiene casación, ¿ok? La equidad no hay casación. Lo dice taxativamente el artículo 312, que es el que te dice contra quién ha de proponerse el recurso de casación: contra sentencias de última instancia que pongan fin al juicio o que impidan su continuación, contra esos actos de ejecución de sentencia, contra sentencias de última instancia que pongan fin al juicio en los procesos contenciosos especiales, estado de capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien por aquí? ¿Ok? En tal sentido, este docente universitario va a proceder a dar unos ejemplos de los cuales son los casos en que puede acceder o no a casación. No quiero que anoten, no quiero que copien, quiero que me escuchen, que esta guía se las voy a enviar. No, ya se las envié.
¿Está bien? El tema 4. ¿Sí? No se lo dije. Sí, bueno. Le dije el 3, pero el 4 no. Se las envié. Están los 4 temas completicos en el portal Vargas, ¿oyeron? Entonces, bueno, voy a dar algunos ejemplos de en cuáles sentencias acceden o no a casación. Las sentencias en las sentencias de reposición y en las sentencias definitivas formales es recurrible en casación. En las interlocutorias con fuerza definitiva es recurrible en casación. Pero dependemos de la cuantía, ¿ok? Todo depende de la cuantía, porque los requisitos deben ser concurrentes. En principio tiene casación, pero si la cuantía no ayuda, se niega la casación. Doctor, ¿estos montos que aparecen en el código siguen vigentes? No. Iba para allá, pero en el punto de la cuantía. Vamos a enfocarnos en cuanto al tema de sentencia. Después nos enfocamos a la cuantía. Pero no está vigente. Hace 30 años sí. Ajá. En las sentencias definitivas de instancia. Las sentencias definitivas de instancia si superan las 3.000 unidades tributarias, ¿ok? Si la sentencia, o sea, si la demanda es estimada y supera las 3.000 unidades tributarias, uno tiene casación, ¿ok? Cumple con el otro requisito. Hay casación. Pero ¿qué pasa si no cumple con las 3.000 unidades tributarias? No tiene casación. A pesar de que la sentencia haya sido dictada por un tribunal. Generalmente las sentencias dictadas por un tribunal de municipio que sube a primera instancia ya no tienen casación porque la cuantía no da. Pero en este caso, si conoce un tribunal de primera instancia, apelan, sube al superior, el superior va a saber que tiene casación por la cuantía, pero por el tipo de sentencia habríamos que analizarlo si cumple o no con los parámetros del artículo 312. ¿Vamos bien? En las interlocutoras que no ponen fin al juicio ni impiden su continuación, por ejemplo, la impugnación con lugar de un instrumento poder, extemporaneidad de la oposición en los contenciosos especiales, no tiene casación, ¿ok? En la perpetuatio jurisdictionis, artículo 3 del CPC, no tiene casación. En la jurisdicción contenciosa, estado y capacidad, sí tiene casación. En los autos de ejecución de sentencia, los que provean contra lo ejecutado y modifiquen, si tiene casación, lo leímos hace un instante. En los laudos arbitrales, artículo 13.4, tiene casación. En la jurisdicción de equidad, ¿tiene o no tiene casación? No tiene casación. Muy bien, no tiene casación. En las decisiones sobre el derecho al cobro de honorarios profesionales, no tiene casación porque el tema de la retasa es exclusivamente de los jueces retasadores. Porque en materia del procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, bien sea de carácter judicial o de carácter extrajudicial, tenemos dos fases. La primera fase es la fase estimativa o declarativa. ¿A qué nos referimos en la fase declarativa estimativa? La fase aquella mediante el cual el tribunal declara el derecho al cobro de honorarios. Porque la demanda fue demandada, se admitió,
no hizo oposición, se acogió a la retasa, vio en las pruebas que efectivamente la parte intimante tiene el derecho al cobro, declara con lugar y en consecuencia, ¿verdad?, declara el derecho a que fulano cobre sus honorarios. Aquí termina la primera fase. Y la segunda fase es la retasa, el procedimiento de retasa en sí, donde se tienen que designar jueces retasadores para que esos jueces retasadores determinen o estimen que aquellas actuaciones que está cobrando el abogado en su honorario sea o más o menos. Si efectivamente esa diligencia vale tanto, si el escrito vale tanto, y ellos sacan un estimado y es sobre eso es que se va a pagar. ¿Okay? Entonces, no tiene casación, la retasa. ¿Ok? En las decisiones del procedimiento cautelar, las que acuerda el superior, la medida cautelar no tiene casación, la que acuerda el superior. La que suspendan, nieguen, modifiquen o revoquen, sí tiene casación. ¿Ok? En las inhibiciones y recusaciones de jueces no tiene casación. En la entrega de bienes vendidos no tiene casación. En la inadmisibilidad de la reconvención no tiene casación. En los juicios de estabilidad laboral, sala social, no tiene casación. En los procedimientos de amparo constitucionales no tiene casación. ¿Por qué? Porque el procedimiento de amparo se lleva por su ley especial y únicamente tiene doble instancia, la primera instancia y la segunda instancia, y no tiene casación porque no se rige por el Código de Procedimiento Civil. ¿Ok? Amparo, porque el amparo es una acción especialísima, una acción de carácter especial y único. La regulación de competencia no tiene casación. La sentencia definitiva de tacha de documento no tiene casación. Recurso de hecho no tiene casación. En la sentencia sobre cuestión previa de cosa juzgada no tiene casación. En la interlocutoria que admite la intervención de tercero no tiene casación, pero si se niega, sí tiene casación. En el auto que niega la admisión de reconvención no tiene casación. En la decisión que niega la homologación de un modo anormal de terminación procesal, llámese convenimiento, transacción y desistimiento, no tiene casación. En la decisión que niegue la admisión de la demanda, sí tiene casación, porque puso fin al juicio e impidió su continuación. En este caso, es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva que impidió la continuación. En el juicio de inquisición de paternidad sí tiene casación, y le indiqué una jurisprudencia que lo determina en sí, que es la Sala de Casación Civil en sentencia número 76 de fecha 8 de marzo 2007 bajo la ponencia de la magistrada Iris Armenia Espinosa, que estableció que en los procedimientos de inquisición de paternidad sí debe existir el recurso de casación. En los juicios de desalojo por la antigua ley denominada Ley de Arrendamiento Inmobiliario o LAI, no hay casación, pero conforme a la nueva ley para la regularización y control de arrendamiento de vivienda, bien sea uso comercial, bien sea uso de vivienda, sí tiene casación, pero hay que ver la cuantía, ¿ok? En la tercería ya habíamos dicho que si tiene casación, aquí les indiqué una sentencia. En los juicios de ejecución de hipoteca,
en torno a la paralización de la hipoteca hasta que el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo emita el certificado de reestructuración de la deuda, debe admitirse la casación. Ajá. No tiene casación en cuanto a las demandas que se rechazan por la cuantía exagerada. No tiene casación el recurso de hecho. El recurso de queja, hubo un cambio de jurisprudencia, el recurso de queja. En cuanto al recurso de queja, hubo un cambio de jurisprudencia, el cual la sala abandona el anterior criterio y establece con efectos ex nunc que aquellas decisiones dictadas en primera fase del recurso de queja que declaren la inadmisibilidad del trámite por no existir méritos suficientes para la continuación del procedimiento son recurribles en casación, siempre que en dicho procedimiento no haya intervenido el Tribunal Supremo de Justicia. Este es el recurso de queja. De estas cositas voy a hacer una que otra pregunta. Lo van a leer y lo van ustedes, van a estudiar y por ahí pueden hacer unas preguntas, unos problemitas. Como tarea, ¿te lo asignan? Como tarea o como examen. Ahí vamos, déjame analizar. Como examen, no. Tarea. Si usted estudia aquí la guía, saca 20. No, lo pongo como examen. Si usted estudia aquí la guía, saca 20. Les dije más o menos cuáles son algunos, les di unos ejemplos. Cuáles son los que tienen casación y cuáles no tienen casación. Ustedes lo que tienen que leer el código, estos ejemplos, van a saber cuáles sí y cuáles no. Legitimación para recurrir en casación, el agravio al recurrente. ¿Cuántos puntos quedan? Ya va. Nos quedan 3 puntos más y terminamos la clase. ¿Qué hora es? Las 3:35. Bueno, sí, terminamos. Legitimación para recurrir en casación. Para la admisión de la casación constituyen presupuestos procesales en el cual se determinan en objetivos y subjetivos. Los subjetivos son la cualidad de parte y el agravio. La cualidad de parte y el agravio es el subjetivo y el objetivo es la existencia de una sentencia definitiva dictada por un tribunal de última instancia o doble grado de jurisdicción en sus condiciones de modo, tiempo y lugar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Repito de nuevo. Sí, por favor. Ok. Para la admisión de la casación constituye en sí presupuestos para el acceso de la casación. Sobre esto se pueden dividir en dos, subjetivo y objetivo. Los subjetivos son la cualidad de parte y el agravio. ¿Quién tiene la cualidad? La persona que se vio afectada por la sentencia. Y el agravio. Ese es el subjetivo. Y el objetivo es la existencia de una sentencia recurrible y el cumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Eso es la legitimación para recurrir en casación. Pero para mí, para el profesor de esta materia, tiene 3 aspectos importantes. Primero, que el recurrente haya sido parte en la instancia. Segundo, que tenga legitimación para anunciar el recurso. Y tercero, que haya sufrido un perjuicio por haber sido total o parcialmente. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, pero en el artículo de datos que dijo del procedimiento civil del 312, que hace un momento lo dijo mi compañera que está reformado lo de la cuantía. Que era, por ejemplo, el primero debe ser contra sentencias de última instancia, que pongan
Fin, ajá. que sea el monto de 250.000 bolívares en ese momento. Ese monto, olvídate de ese monto. No, o sea, mi pregunta es que si fue reformado, ¿a cuánto sería el monto ahora? No, que fue reformado a través de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, estableció la cuantía actual de que debe versar sobre 3.000 unidades tributarias, pero ese punto lo iba a explicar más adelante. No, era que si era con los montos que... No, esos montos no. 3.000 unidades tributarias. ¿A cómo está la unidad tributaria ahorita? Eso sí. Lo vamos a ver. Vamos por parte. Vamos a terminar el tema de la legitimación para acceder a casación, y cuando toque la cuantía voy para allá. Ok. No se me atrase, pero tampoco se me adelante. No, yo tenía... Ok. ¿Qué se requiere para recurrir en casación? Dos cosas. Ser parte, interponerlo la misma parte o su representante o su apoderado legalmente constituido. Y segundo, que la sentencia recurrida haya ocasionado un agravio al recurrente. Entonces, esto es un requisito sine qua non para que concurran ambos requisitos para ejercer el recurso de casación. ¿Alguna duda hasta aquí? Les voy a explicar algo. O les voy a hacer una pregunta mejor dicho. La parte actora vencedora que ganó en la sentencia, ¿puede ejercer casación? No tiene sentido. ¿Puede apelar? No tiene sentido. No tiene sentido que eso, sin embargo, pueda apelar, porque de repente la sentencia salió a favor, pero no en todos los puntos que... Ajá, un parcialmente con lugar, ¿verdad? Ahí sí puede apelar, pero si se le concedió todo, no. Conforme al principio victoritori, como tú lo estás diciendo, los vencedores carecen de legitimidad para ejercer en casación, bien sea en la sentencia definitiva o interlocutoria, por cuanto se les concedió todo lo que ellos pidieron en el petitorio de la demanda. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda hasta aquí? No, por ahora no. No. Ahora sí podemos la cuantía para la casación. ¿Ok? En aquella época, hace 30 años, eran 250.000 bolívares, ¿no? Pero a través de varias reformas no del código, ojo, a través de unos decretos. Antes cuando yo comencé a trabajar en tribunales, para contarles esta anécdota, yo comencé a trabajar en tribunales en el 2003-2004. Justo por los años que yo nací. Justo por los años que yo nací. ¿En serio? ¿Qué edad tienes tú? 22, yo nací en el 2003. ¿Tienes 22 años? ¿Sabes? Tú eres la época de Barney y sus amigos, la época de Pokémon, la época... De todo eso. ¿En serio? Sí. Imagínese. Bueno, echando broma Bueno, entonces, para seguir comentando, en el 2003-2004 comencé a trabajar en tribunales, en los civiles, y para ese momento la cuantía para acceder a casación era de 5 millones de bolívares, Que era demasiado dinero en ese momento. que era más bien poquito, y que todos los juicios quedan puros en municipio, y tú veías los tribunales de primera instancia holgados. Entonces, bueno, era de 5 millones de bolívares. Después, en el 2007, lo cambiaron a unidades tributarias. En 2006-2007, 3 años después, que se llevaba todo por unidades tributarias. Si la demanda supera las 3.000 unidades tributarias, era recurrible en casación. Si no lo superaba, no tenía casación. Ya ahí uno le va perdiendo el sentido, porque yo no me acuerdo
a cómo estaba la unidad tributaria en el 2009, en el 2010, 2011, 2012, y ahí no me acuerdo. Para ese momento sí lo sabía, pero ahorita no recuerdo, porque era tantos números, ¿vale? Cada año aumentaba la unidad tributaria, y ahí es que está pendiente. Entonces, actualmente, para acceder a casación hay que determinar la cuantía. ¿Y cómo se determina esa cuantía? En la demanda, cuando se estima, cuando estiman el monto en bolívares o en dólares, hay que sacar la cuentica de cuántas unidades tributarias. Si demandan en dólares, sacarlo a tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Si lo indicaron en bolívares, para ese momento, ¿ok? A ver si tiene o no tiene casación. Hacer el cálculo de las 3.000 unidades tributarias para ver si da y pueda ser recurrible en casación. Ah, no es como permiso, es como el instrumento lo meses, pero es que estaba haciendo como la comparación. Ajá. No es como en el contencioso que salió una sentencia que dice que antes era por unidades tributarias y ahora se va a llevar por la moneda de mayor valor que circule en el Pero eso se lo a través de una resolución o un decreto. ¿Qué sentencia de quién? ¿De la sala político? se la confirma y se la pasa. Creo que es la política. Ah, ok. A ver de sí, para leerla y ver de qué trata. Yo lo tengo en mi casa. Ok, me la traes para la próxima clase, ¿viste? Bueno, entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Sí. Ok. Voy a leer, me permite leer unos puntos de jurisprudencia para el acceso de casación de la cuantía. 1. El monto de la cuantía para acceder a casación será aquel que se requiera para el momento de la interposición de la demanda. Si, por ejemplo, la demanda fue en el 2005, se debe regir por la unidad tributaria del año 2005. Si es del 2009, por la unidad tributaria del año 2009, ¿ok? No le voy a decir ponente, todo está aquí. Voy a como a resumir. Ajá. Al no constar la cuantía del juicio cuya invalidación se demanda, es inadmisible. Aquí hay un tema. Si usted en la demanda si usted no estima la demanda, la cuantía, el juez no es adivino para saber cuánto vale eso. Y por eso es una sanción que recae sobre la parte demandante o la parte actora al no indicar la cuantía de su demanda en su oportunidad procesal correspondiente. ¿Y cuál es la sanción? La inadmisibilidad de la casación. Porque yo a ti no te mandé a que no estimaras la demanda. Porque esa es una formalidad contemplada en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué te dice el 340? Son los requisitos que debe contener una demanda. El encabezado, el título, a quién va dirigido el tribunal, las partes con sus apoderados, los hechos, el derecho, indicar su domicilio procesal, estimar la demanda. Es un requisito fundamental para las cuantías de una posible casación. Entonces, esa es una sanción. ¿Ok? Para establecer el interés principal del presente juicio, se deberá tomar en cuenta el monto estimado en la reconvención, por ser superior al de la demanda. La reforma del libelo de la demanda fue presentada en fecha tal y para esa fecha la cuantía que exigía para el recurso de casación era la de 5 millones, por lo que procede el recurso de casación. Porque reformó. De no constar de modo cierto y definitivo en el expediente el interés principal del juicio, debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía.
el recurso de casación interpuesto contra las sentencias dictadas en reenvío no deberá tomarse en consideración el requisito de la admisibilidad de la cuantía. Por supuesto, porque si ya viene en reenvío, ¿cómo tú vas ahora a declarar inadmisible si ya se conoció en primer lugar una casación? En conclusión, para acceder a la casación por la cuantía, actualmente debe superar la estimación de la demanda a las 3.000 unidades tributarias, siendo este uno de los requisitos de procedibilidad, y que la decisión cumpla con los protocolos establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, lo cual deben ser concurrentes. ¿Okay? Cuantía y que cumple con los protocolos del 312 del Código de Procedimiento Civil. ¿Alguna duda hasta aquí? La cuantía. O sea, profesor, que si ya la demanda, yo voy a anunciar un recurso, yo voy a formalizar un recurso de casación. Ajá. Y ya antes había ido a casación, ya no debo hablar sobre No, la cuantía. no, porque ya sabía inicialmente, ya habían anunciado casación anteriormente. Ujú. Eso en cuanto a los reenvíos. En cuanto al reenvío. Y nos queda el último punto, denominado requisitos especiales del abogado para actuar en casación. Ese requisito especial para actuar en casación se encuentra en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil. ¿Será que, por favor, me pueden leer ese artículo? Especial capacidad para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ajá. Artículo 324. Para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y contrarréplica ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado deberá ser venezolano, mayor de 30 años. Correcto. Y tener el título de doctor en alguna de las ramas del derecho. Correcto. O un ejercicio profesional de la abogacía. Ajá. O de la judicatura. Ajá. O de la docencia universitaria en Venezuela. Ajá. No menor de 5 años continuos. Ok. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará ante el respectivo colegio de abogados que llena las condiciones expresas y el colegio le expedirá una constancia correspondiente a lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar en ello, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido en la instancia que tiene los requisitos exigidos en este artículo no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación. Ok. Se tendrá no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizado el acto de réplica o de contrarréplica cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo. Y en el primer caso de la Corte declarará perecido el recurso inmediatamente. Muy bien. Fíjese una cosa. Ese artículo 324 del Código de Procedimiento Civil posteriormente no fue derogado, que se le aplicó, está desaplicado parcialmente por control difuso, ¿ok? A través de una sentencia de fecha 15 de diciembre del 2016 bajo la ponencia del magistrado emérito Guillermo Blanco Vázquez, el cual, ¿verdad?, la Sala Civil desaplicó parcialmente por control difuso el contenido del artículo 324 en cuanto a los supuestos de procedencia para actuar en esa máxima jurisdicción civil por parte de los profesionales del derecho que no detenten
las condiciones previstas en dicho artículo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ser venezolano mayor de 30 años, tener el título de doctor en alguna rama del derecho o un ejercicio profesional de la abogacía o de la judicatura o de la docencia universitaria en Venezuela no menor de 5 años continuos y acreditar ante el respectivo colegio de abogados que llena las anteriores condiciones. Dicho ente gremial le expedirá al abogado la constancia correspondiente, que es un carnet. O sea, le expedirá un carnet. Para que, ay, mira, yo tengo el carnet del TCJ, puedo litigar en el TCJ. Están con esa broma. Ay, yo no puedo hacer, tenemos un profesor que hace. Por favor. Ajá. Lo cual, a criterio de la sala, colide con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, para proceder a realizar cualquier acto procesal ante la sala civil, no se requerirá ningún otro requisito adicional distinto a ser simple y llanamente un profesional del derecho. Sin posgrado, sin doctorado, ser un profesional del derecho, que sea un abogado. Pues todos somos abogados. En tal sentido, yo le hice una síntesis de la jurisprudencia y se lo coloqué en la guía. ¿Ok? El extracto. Léanlo, porque de allí puede ser una pregunta de examen. Una pregunta de examen o una pregunta de un hilo. No, ya digo el examen, ya. Puede ser el hilo. Si es el hilo, no me sale en el examen. Y si es en el examen, no sale en el hilo. Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre este punto? ¿Le quedó claro la jurisprudencia del año 2016 bajo la ponencia del magistrado Guillermo Blanco, en el cual se desaplicó parcialmente por control difuso el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se indicaba los requisitos o condiciones para aquellos abogados estén acreditados para ejercer o litigar ante el Tribunal Supremo de Justicia, y él lo desaplicó por un tema que choca con la Constitución y que no se requerirá ni un otro requisito sino la de ser abogado. ¿Estamos? ¿Me quedó claro? ¿Alguna duda? No, toca leer las sentencias para la próxima clase. Toca leer las clases, los 4 temas, ir leyendo. Sí. Ir leyendo. ¿Cómo les ha parecido esta segunda clase? No sé, no me traje hoy el programa, ¿vale? Para ver qué nos toca la semana que viene. De todas maneras, nos dice Por el grupo. sí, de que nos toca la próxima semana para irnos preparando. Sí, claro que sí, claro que sí. De verdad, sí, porque ya se van acercando. Ya creo que ya por ahí va a haber una tarea, va a haber un examen. Ay, yo tengo que también ponerle una tarea. Sí, lo que vayan me propone es que tengo una tarea para... Sí, para el 10 de noviembre, creo. Más o menos, por esa fecha. La semana que viene les fijo, o en la semana les fijo qué tarea van a hacer. Okay. No, vamos a fijarlo de una vez y que quede constancia aquí en el... Vale. La primera tarea es... Van a tener que ir para la sala civil y van a tener que sacar una copia de un escrito de una formalización de casación que contenga defectos de forma y de fondo. Sacar una copia de un escrito de una formalización. De un escrito de formalización de casación, donde contengan, donde en ese escrito delaten
vicios de forma y vicios de fondo. Nosotros nos preguntamos y uno puede ir para allá y solicitar y le prestan el español. Sí, se lo pueden prestar. Vamos, ¿tú ya votas? Sí. Esa es la tarea. Y también Ok. que en ese mismo escrito de formalización tenga la contestación. Sacar copia de escrito de la formalización. Y que también tenga la contestación para saber qué alegó él Y que alegó la y, ambas partes. y qué dijo la otra parte sobre los argumentos. O sea, Y si tiene la sentencia, muchísimo mejor. mejor para ver qué dijo el TCJ, qué dijo la sala civil en ese recurso. Ok. Esa es la primera tarea. Vamos tú ya el lunes. No, Lo trae en físico. En físico lo tienen guardado, en físico y en digital, para cuando yo lo pida. Tienen 2 semanas para eso. Creo que es el 10 de noviembre. 10. Podemos ir o el viernes o el lunes. Entonces, bueno, hasta aquí damos por terminado la clase. Sí. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a estudiar el tema 5. Creo que faltan 3, 4 temas más para finalizar el primer bloque. Ok. Para después estudiar el segundo bloque. Y el primer examen sí en diciembre. Perfecto. Sí me di cuenta que era diciembre. Tiene bastante chance de estudiar. Porque bastante cosas que estudiar. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Profesor, muchísimas gracias. A su orden.